Dedo, no nos podemos acostumbrar a vivir con el dolor, sobre todo porque el dolor existe y en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a él, ya sea por alguna pérdida, que yo creo que es cuando el dolor más nos llega a tocar la puerta. Pero esta mañana vamos a platicar acerca de cómo lo no resuelto, lo que no nos atrevemos a vivir se convierte en un tema. Y va a estar ahí, haciéndonos así, en nuestra puertecita de las emociones. Y para eso vamos a hablar con nuestra querida Raquel Itik. Buenos días. Buenos días. Oye, qué gusto me da estar contigo, Raquel. Y hablábamos acerca del dolor. Vamos a poner primero un contexto. ¿Qué es el dolor, Raquel? Mira, el dolor está ahí para avisarte que algo en tu vida no está funcionando. Cuando sientes un dolor, es como una campanita de que ahí hay una energía que no has resuelto, que tienes que trabajar. Entonces, por una parte es algo que nos avisas y normalmente cuando sentimos dolor, lo primero que hacemos es alejarnos. Evadir. O nos tomamos la pastillita, o le damos la vuelta y no queremos pasar por ese dolor. Pero en verdad cuando tú no confrontas tu dolor y lo trabajas, es cuando creas ese bloqueo. ¿Sí me explico? Y no es algo que va a desaparecer, es algo que va a continuar ahí y entre más dejo que ese dolor se acumule, después viene el sufrimiento. Claro. ¿Sí me explico? Si un dolor es una campanita, pon atención, libera, Ojo. trabaja en ti, hay algo que no estás haciendo bien. Y lo más curioso es que cuando empiezas a trabajar en ese dolor y cuando empiezas a actuar de una forma diferente, es cuando más dolor sentimos. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción, cuando dice ya no más adicción y cuando empieza a hacer la restricción de no caer otra vez en cualquier tipo de esa adicción, el alcohol, las drogas, el enojo, etcétera, es en ese momento en donde más dolor la persona va a sentir. Porque hay un vacío y ese vacío te dice, lléname. No importa que te haga daño, lléname ahorita. Entonces tú recibes una energía y esa energía se queda bajo una capa de negatividad. Y Claro. para sacar esa energía de esa capa de negatividad, ahí es en donde sientes el dolor. Cuando dices, no más, quiero cambiar, esto no me está funcionando, ahí es donde más vas a sentir esta parte del dolor. Es como un masaje, ¿no? Que te duele algún lugar, tienes una contractura. Claro. Y cuando te tocan ahí, para liberar esa energía, Se va a sentir más es intenso en donde el dolor. te duele más. ¿Por O qué? Sí. En reflexología es lo mismo. Claro. O sea, cuando te tocan un punto o acupuntura, te tocan el punto en donde la energía está estancada y para liberarla vas a tener que sentir ese dolor. Porque lo estás identificando, ¿no? Sí, O sea, lo primero es estás encontrando en identificar. dónde está, claro. ¿Por qué nos da tanto miedo, Raquel, vivir el dolor? Al final es una emoción que es parte de las emociones y como siempre decimos, no hay emociones ni negativas ni positivas. Todas tienen que venir a enseñarnos algo. Pero ¿por qué al dolor lo rechazamos tanto? Porque nos cuesta trabajo, porque es una prueba, porque está ahí para que tú hagas un trabajo que no queremos hacer, porque te pone en un lugar incómodo. Entonces, lo que haces no lo quiero ver, pero tú crees que ahí acabó, porque no lo quise enfrentar hoy, entonces ya no hay dolor. Y aprendemos a vivir con el dolor. No sé si ya te ha pasado, te duele la cabeza, la garganta, el estómago. Bueno, todo el tiempo. No importa, ahí está, se va a ir en algún momento, o me tomo la pastillita y ya Y me da desapareció. miedo saber de dónde viene ese dolor. De dónde, exacto. Pero cuando dices, no más, y voy a liberar ese dolor porque ya no puedo seguir viviendo así, entonces cuando paras, el dolor se intensifica, porque es cuando lo tienes presente. Y cuando está presente es que lo estás trabajando y estás liberando lo que causaba ese dolor, porque el dolor es el efecto. No es el dolor, no es la semilla, Claro. es el efecto de algo no trabajado. Claro. Y cuando lo trabajas es cuando más intensifica ese dolor. Y dijiste algo muy importante, ¿qué es ese dolor? Pues es eso que yo no quiero trabajar, es eso que me cuesta trabajo, es eso que quiero ignorar en mi vida y ahí está la luz. Son esos sentimientos no manejados. Por Claro. ejemplo, me enojé, ¿no? Y la próxima vez que hay una situación que me va a hacer enojar, en vez de decir, ay, no, alto, no te enojes, voy a volver a reaccionar. ¿Y esa energía a dónde va? Claro. A tu alma y a tu cuerpo. Y se envenena todo. Y si se no lo envenena trabajas. todo. Ahorita dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que es la incomodidad, Raquel. ¿Qué pasa con la incomodidad? Porque al final el dolor, pues es incómodo. Pero también la incomodidad siempre hace que si uno está mal sentado y no estás cómodo, pues ¿qué haces? Te tienes que acomodar. ¿Cómo le entramos a darle la vuelta a esta incomodidad y empezar a trabajar? Porque también pues, dar el primer paso cuesta. Es que nadie quiere pasar por incomodidad ni por dolor, pero te voy a hacer una pregunta.
¿Te gusta ir al gimnasio? A lo mejor sí te gusta, Sí. pero es incómodo porque Sí, a veces te la tienes que flojera. pagar a las 5 de la mañana Todos los o a días. las 6. Y cuando estás ahí, pues te duele. Dices, ay, qué dolor, ya no quiero más. Ya, ni una más. Cuando llegas a ese punto de romper el dolor, ¿no? O sea, que una más y me duele y ya no puedo más. Sí. Ahí es en donde está la luz. Ahí es en donde vas a hacer realmente el músculo. Claro. Entonces, no quieres, es incómodo. Pero ¿qué te motiva a hacer ese ejercicio? Ver que eso te va a traer algo positivo en la vida, que Claro. después de eso te vas a sentir mejor, te vas a sentir más sano, te vas a ver mejor. Entonces, claro que nadie va a querer pasar por incomodidad, pero si te fijas, todos los momentos de incomodidad en tu vida son aquellos que te traen luz y bendición, Claro. son aquellos que te hacen lograr tus metas, son aquellos que te traen algo bueno y positivo. Sí. Entonces, claro que no nos gusta, pero el evadirlos no va a resolver un problema. Te quiero preguntar algo y sin meternos en temas religiosos, porque si nos vamos por la religión podría ser, pues, no terminaríamos. Cuando hablamos de dolor, generalmente lo ligamos a un castigo. Ya sea cuando perdemos una muerte, a alguien decimos, es que ¿por qué Dios me hizo esto? ¿El dolor es un castigo? No. No lo es. No es un castigo. El dolor es un lugar en donde te dicen, aquí hay algo para ti. O sea, si lo ves como la parte negativa, ay, qué karma, esto me pasó para que yo sufra y para que ahora sí, no vuelva a ser, o sea, lo puedes ver de esa manera, pero cabalísticamente lo que es un dolor es un anuncio, un aviso de que hay algo ahí más grande para ti, de que hay una actitud que tienes que cambiar y que hay algo que no estás haciendo bien. Inclusive el dolor de una pérdida. A lo mejor estás abriendo tus sentimientos. Una persona que nunca abrió al sentirse. Y esto es una oportunidad para sentir, para decir, me duele, necesito ayuda, quiero expresar esto que me está pasando. Tú decides cómo pasas las diferentes pruebas de la vida. Sí. Hay una manera de, me puedo ir a la depresión o decir, wow, ¿qué le gustaría a esa persona ahora que ya no está que yo hiciera hoy? ¿Cómo lo puedo ver de una forma diferente? Y mira qué chistoso, cuando alguien muere, no lloramos por la persona que se fue, porque esa persona ya se fue y va a pasar su proceso. Lloras porque tú sientes carencia, Claro. porque tú estás mal. Entonces, obviamente que al principio está bien ese proceso, pero eventualmente es algo que tenemos que trabajar de una carencia que tú tienes y por eso te duele. No viene Claro. de afuera, no viene de la persona que se fue, viene de que yo tengo una carencia, un espacio que quiero llenar y como esa persona llenaba ese espacio y ahora ya no está, siento ese dolor. ¿Y cuál es el trabajo? Es superar esa carencia, Totalmente. es ir para adelante, es ser más independiente, es no tener dependencias. Totalmente, Raquel, nos tenemos que ir porque el tiempo Sí. en televisión así es, pero me encantaría que en este momento le dijeras a todas estas personas que nos acompañan esta mañana, que están viviendo un momento de dolor, ¿cuál sería tu mensaje para todos ellos? Pues ahora sí que ven dónde estés en el dolor y ve que tienes que trabajar, que al final del día eso es lo que va a liberar ese dolor y te va a hacer sentirte mucho más pleno. Para que llegue el día, tendríamos que haber pasado por la oscuridad de la noche también. Así Exactamente. es un poco el proceso del dolor, como lo entiendo de todo lo que me dices. Exactamente. Gracias, Raquel y Tic. Gracias a ti. Continuamos.